noches. Muchas gracias a ustedes en primer lugar por llegar aquí, que es un poco complicado, no es en esta ciudad, pero lo logramos todos y estamos aquí. En segundo lugar, muchas gracias al Centro Cultural Banreservas por cedernos ese espacio. Y les voy a hablar un poquito sobre Aurora. Hoy tenemos el placer de compartir con Aurora Martínez, ahí la vemos chiquitica, que es miembro fundadora de la ATA. Ya Paula les explicó de qué se trata. Nuestra asociación, dice Paula, que una bebé, pero yo diría que ya es una niña de 2 años y pico, está creciendo, y tenemos 24 miembros fundadores de diferentes nacionalidades. La mayoría son dominicanos, hay muchos miembros cubanos, hay una norteamericana, hay un francés, hay una rusa, y tenemos a Aurora, que es colombiana. Pero nacer en Colombia no significa que ella sigue viviendo allá. Aurora es la más nómada de todos los miembros de la asociación. Ella nació en Bogotá, estudió en Estados Unidos, en Nueva York y luego en Miami. Es graduada de la Universidad de Miami. Se gradúa en Historia de Arte y Ciencias Políticas orientadas hacia Latinoamérica. Luego vive un tiempo en Puerto Rico, donde trabaja como curadora. Y en 2011 llega aquí en República Dominicana. Participa en varios proyectos educativos y curatoriales en Centro Don Jiménez, en el Centro Cultural de España, en Casa Chabón, en la Academia Dominicana de Historia. En 2018 se va a África y vive en Senegal, donde sigue trabajando como curadora de varias exposiciones, destacándose, por ejemplo, su participación como una de las curadoras de Bienal de Dakar. Y actualmente, tiene 1 año y pico, vive en Brasil, en Sao Paulo, donde sigue trabajando como curadora independiente y está a punto de abrir un espacio independiente de narrativas curatoriales que se llamará La Salvaje, enfocando en la fuerza creativa femenina. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector cultural, enfocada en la curaduría de arte, organización de exhibiciones y gestión de proyectos culturales. Entre los temas que le interesan está lo sagrado femenino, las historias transatlánticas, diáspora y nuevas maneras de entender y contar viejas historias. Precisamente hoy ella nos va a contar una de estas historias que se llama Arte, Magia y lo sagrado femenino desde la microhistoria de Aurora Carrington. Así que los dejo con Aurora. Vamos a pasarle la palabra y escuchar su tertulia. Muchísimas gracias, Elena y Paula, y buenas noches a todos. Gracias por los que están ahí presencialmente queriendo escuchar esta tertulia. Como el nombre lo dice, es Arte, Magia y lo Sagrado Femenino. Fue una sorpresa muy grata encontrarme con un artista muy querido con el que trabajé hace muchos años en República Dominicana, Joel Bordas, a quien estimo mucho y quien siento que de manera intuitiva conoce muy bien estas temáticas, sin darles etiqueta ni nombre, pero fue muy interesante charlar con él antes de comenzar esta tertulia, porque verdaderamente hay momentos en que encuentra uno ese pasado, ¿no? Con artistas que trabajó mucho tiempo, que el trabajo fue compenetrado y que recuerda, ¿no? Como una amistad antigua y una experiencia muy grata, y se da cuenta que al final hay muchas microhistorias, ¿no? Que es el planteamiento o la mirada desde la cual yo quiero hablarles a ustedes un poquito hoy de Leonora Carrington. Pero se podría hacer lo mismo, arte, magia y lo sagrado femenino y masculino desde Joel Bordas, por ejemplo, o desde Citlali Miranda, o desde, ¿no? Muchos otros artistas y aplicados al contexto local. Bueno, en este caso quise hablar de Leonora Carrington porque era una artista que no era muy conocida años atrás. Cuando yo estudiaba historia y arte,
no se hablaba mucho de este grupo de mujeres, ni del surrealismo, ni de ella. Ella comienza a ser como sacada del polvero a un papel más protagónico y a realzarse su obra hace pocos años, ¿no? Con una historiadora italiana que tenía un interés muy fuerte en esto de lo sagrado femenino. Y ahora con la Bienal de Venecia, pues la curadora se centró en ella y en los cuentos para niños que ella escribió, que se llamaba La leche de los sueños, The Milk of Dreams, o Le lait de rêve en francés, para que fuera el hilo conductor de toda la Bienal. Entonces me pareció, eso ya es como un paso aparte, ¿no? No es como una narrativa tan alterna y tan extraña, cuando ya se toma para hacer la base narrativa de una Bienal que es tan oficial, ¿no? Tan institucional como la Bienal de Venecia. Entonces creo que se están rompiendo muchos paradigmas y me encanta cuando eso pasa y pues aquí vamos a hablarles un poquito sobre esto. Hablaba con Joel Bordas que para mí arte y magia son lo mismo. Claro, guardando ciertas distancias, pero arte, magia, amor y lo sagrado femenino, todos son movimientos energéticos con una intención. Entonces, si la magia, ¿no? Se basa en conjuros. ¿Y qué son los conjuros? Trabajos que se realizan eh, con una intención para que vayan al final más allá de ellos mismos, pues eso mismo yo puedo equiparar al arte. Trabajo que se realiza con la intención de que vayan más allá de sí mismos. Y lo mismo para lo sagrado femenino o lo sagrado masculino, que son básicamente las dimensiones de la existencia que llevan o que cargan consigo ciertas virtudes o ciertas cualidades como fertilidad, poder creativo, intuición, básicamente cualidades asignadas a lo femenino, pero no a las mujeres, sino a la idea femenina de la existencia, como la tierra, ¿no? Lo que es fértil, donde se siembran las semillas y donde todo surge. Entonces, aplicando esto a la microhistoria, que es un género de la historia que se enfoca en grupos pequeños de individuos, comunidades o eventos, o en este caso una persona, pues le da un toque más próximo a la construcción de una historia para contar, que la idea es que eso sea así, que las personas no lean datos ni documentos como acumulación de información, pero que lleguen a conclusiones que puedan conectar esos pasados con los actuales presentes y ver cómo se puede gestionar un futuro quizás más productivo, próspero y más armonioso, ¿no? Con las reglas de la naturaleza y del universo para que todo el mundo esté en armonía, sano y feliz, ¿no? Entonces, ya habiendo explicado esto para ustedes, les cuento que Leonora Carrington es una persona supremamente interesante. Yo le contaba a Joel ahora que mi interés por ella surgió básicamente en la pandemia, ¿no? En la pandemia que todos nuestros proyectos, curadores, artistas y demás, quedaron reducidos al nivel virtual. Reducidos no, digamos, quedaron enfocados en la parte más virtual porque muchos de los acontecimientos se vieron limitados, mucho de lo que se necesitaba pasar para que un proyecto presencial se realizara se vio totalmente limitado por la falta de acceso, ¿no? A los aviones, a viajar, a los fondos, a los miedos, ¿no? Las personas ya no estaban creyendo en que la vida iba a continuar mucho más, entonces ya no creían que el arte quizás era importante. Entonces, en ese tiempo, todos mis proyectos también pasaron a lo virtual y yo tenía un proyecto que era bastante ambicioso con artistas de 5 países diferentes, 2 continentes diferentes, y iba a pasar en 2 países de África. Entonces, para transmutar toda esa energía, comencé a buscar y a ahondar métodos curatoriales alternos o que tocaran esos planos de la existencia de una manera aunque intelectual, pero más compleja, que fueran más allá del intelecto. Entonces, tomé
¿no? Tomé varios cursos de preparación en las universidades de Estados Unidos virtualmente sobre alquimia y arte, producción artística, alquímica y de magia. Y después de hacer todo ese proceso y entablar contacto con Cristóbal Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, para hacer talleres de psicomagia, pues todo ese proceso es el que me lleva a decirles que arte, magia, amor y lo sagrado femenino y masculino son la misma cosa. Al final son las etiquetas que les asignamos para sentir que tenemos más organizadas nuestros conceptos, nuestros conocimientos. Entonces, a través de los Jodorowsky fue que comencé a escuchar el nombre de Leonora Carrington. Fue durante la pandemia que comencé estos cursos de psicomagia de Cristóbal Jodorowsky, hijo de Alejandro Jodorowsky. Y Alejandro Jodorowsky es un líder en el tarot, él tiene una escuela de tarot bastante importante, informal, que se hizo formal porque tiene muchas personas que siguen su trayecto, porque desde el punto de vista semiótico, la simbología, la espiritualidad, es bastante fuerte. Entonces él hablaba y yo lo criticaba porque me parecía todavía aún muy patriarcal. Me gustaba más el hijo porque sentía que estaba más equilibrado, que dejaba esa parte, tal vez no era producto de un momento histórico tan conservador y ya podría equilibrar más y dejarse ver él como una persona con una energía femenina más fuerte, mucho más fuerte que la de su padre. Entonces, fue Alejandro Jodorowsky que escribió una vez, yo leyendo sobre él, dijo, realmente yo aprendí el tarot de la mano de Leonora Carrington, una artista maravillosa y una sacerdotisa pura. Y yo dije, wow, para que este hombre que yo consideraba patriarcal, muy interesante, pero admitiera que él había aprendido algo tan importante para su vida de una mujer, tenía que ser una mujer. Me dio curiosidad y fue a investigar Leonora Carrington y efectivamente quedé fascinada. Él decía que esta mujer, cuando él veía sus obras en México, eso era en la época que ella vivía en México y él también, porque él ahora vive en Francia y ella pues ya murió en el 2011. Entonces él sentía un vínculo inmediato con el tarot y decía, esta mujer necesito conocerla, estando muy, muy joven, ¿no? Quizás de 30 años o menos. Y la conoció y le dijo, usted, por favor, yo quiero que usted me inicie en el tarot porque esto que veo aquí con usted es bastante grande. Y después él comentaba que él no tenía nada que darle a ella, que él aprendió todo de ella. Entonces ahí sentí bastante pues el interés incrementado y el gesto humilde de él ponerse por debajo de ella y admitir tanta influencia de ella en su ejercicio profesional, ¿no? Básicamente fue quien lo inició. Entonces fui a investigar bastante sobre ella y esta vida de ella es muy fascinante, pero muy trágica, ¿no? Y medio tragicomedia y dramática y novelesca, porque esta muchacha nació de una familia muy adinerada, ¿no? Su padre era un magnate de los textiles en Inglaterra y su madre, una mujer muy católica, extremadamente conservadora de Irlanda, y tenían de ayuda en la casa a una niñera que también era una irlandesa supremamente católica, en el sentido de tener muchas prohibiciones en la expresión para ella, ¿no? Todo era reglamentado y querían que estuviera en un internado de mujeres, en fin. El caso es que esta niña tenía siempre intereses en todo, sobre todo los animales, la tierra, tenía unos dotes especiales, podía escribir con la mano derecha y la izquierda, también pintaba con las dos. Entonces ahí esta cultura religiosa tan fundamentalista de los colegios y escuelas católicas la tildaban de demoníaca o de enferma, que era una desviación de la normalidad y se lo hacían sentir muy claramente. Entonces ella no se acomplejaba, pero se rebelaba. Entonces la reacción de ella fue de, así eso es lo que piensan de mí, pues ahora voy a hacer más eso porque es que eso es lo que soy y no me van a cambiar. Entonces la expulsaban de todas las escuelas católicas
hasta el punto de que ya sus padres estaban básicamente, ¿no?, resignados a que ella no podía entrar a un colegio, tenía que ser internada a la fuerza en un sanatorio mental, porque ella no era normal con todo lo que no se ajustaba a los patrones establecidos para las mujeres para las niñas jóvenes y mujeres jóvenes que podían ser debutantes, ¿no? Y presentarse para conseguir un buen marido, para continuar en la tradición patriarcal de estas culturas, ¿no? Entonces, pues ella siempre se rebeló a esto y decidió irse, dejar a su familia y viajar para París, irse para Francia, y ahí conoce el grupo de surrealistas liderado por André Breton, que estaban en su momento, esto fue antes de la Primera Guerra Mundial, ya iba a pasar, a ver, no, mentiras, estaba llegando a la Segunda Guerra Mundial antes de 1930, y entonces en el periodo entre guerras, esta niña, esta muchacha, esta mujer, se enamora perdidamente de Max Ernst, que estaba casado en su momento, y él también se enamora perdidamente de ella, y pues comienzan un romance apasionado donde se van a vivir juntos y construyen pues una casa mágica y realmente colaboran uno y otro con el proceso creativo, pero su familia siempre detrás. Entonces lograron que los azares del destino, la guerra, la persecución de los alemanes de los nazis a los judíos, pues se llevaron a Max Ernst, que es uno de los artistas grandes del surrealismo y que fue dadaísta, se lo llevaran preso a un campo de concentración y ella quedara pues destruida, y en ese momento fue muy vulnerable en la situación en la que ella quedó, y su familia la capturó y la llevó a un sanatorio en España. Entonces, de esa experiencia del sanatorio, ella tenía ese mismo tipo de reacciones que tenía en la escuela, como que no me voy a dejar, pero ahí ya era mucho más difícil porque ella escribió un libro que se llama Allá Abajo, sobre esa experiencia, era como su método de sanación, sacar de su mente a través de su mano en la escritura, todo lo que pasó con ella en ese año que duró en ese sanatorio mental donde la torturaron, le hacían shocks eléctricos, la habían condenado, o sea, sus propios padres, su padre sobre todo, que ella era una mujer incurable y que no iba a dar para encontrar un buen marido, nadie iba a querer estar con ella por la locura que tenía y por dedicarse al arte y deshonrar a su familia. Entonces llegó la oportunidad para ella de hacerse amiga de un guardián, en fin, logró salir del sanatorio, cruzó la frontera a Portugal. En Portugal logró encontrar, pienso que logró encontrar a un amigo, que era un diplomático, diplomático francés que iba a viajar a Nueva York. Y entonces contó toda su historia, y el amigo diplomático le dijo, pues tenemos que casarnos para poderte sacar del país, porque a ti te tienen vigilada por todo lado. Entonces sale con este hombre, se va para Nueva York, se casa con él, y ahí ya la guerra está pasando y encuentra ya a Peggy Guggenheim en relación o casada ya con su ex Max Ernst. Entonces habla que ese fue un momento muy impactante para ella, que la obra de ella quedó muy impactada por esa conexión con Max Ernst, y después también impactada por esa despedida y ese sufrimiento de ese romance que para ella fue bastante importante. Entonces, después de ese proceso, ella todo lo tiene en la gran parte de lo que ella vive, lo muestra, ¿no? En sus rituales y en sus escritos, a través de los cuentos para niños. Ella usa figuras animales, mitad humana, mitad animal, para, ¿cómo sería esto? Para sanarse, ¿no? Para sanarse, para hacer catarsis de todas esas vivencias y denunciar un poco ese patriarcado, sin llamarlo patriarcado y sin poner nombres, pero siempre hay personajes de estos animales salvajes, rígidos, que limitan la imaginación y encierran en jaulas
a pajaritos libres y productores de conocimiento y de belleza. Entonces eran alegorías para su padre y su madre y su familia, ¿no? Por ejemplo, aquí ella dice en sus novelas que se siente quemada. Esto ya es más en 1974, ya era una mujer adulta, ya estaba en otra historia en México, pero decía, siempre, con frecuencia me siento como si estuviese quemada en la hoguera, solo porque algunas veces me rehúso a rendirme a ese poder extraño que habita dentro de mí y que se manifiesta cuando estoy en una comunicación armoniosa con algún otro ser inspirador o inspirado. Y esos seres eran las apariciones o alucinaciones que ella tenía cuando estaba en esa época de salir de las escuelas y que los padres decían que era locura y que la querían llevar a un sanatorio. Entonces ella usaba ese poder femenino, vamos a decirlo así, de la domesticidad, de tener una cueva o un lugar de protección y mudaba toda la construcción femenina de la mujer linda, hermosa, princesa o hada, que está siempre dispuesta a hacer una comida linda, tener los hijos de lado y estar haciendo solo corazoncitos en el aire. No, ella destruye, y muchas de las mujeres del surrealismo realmente hacen eso, destruye esa imagen y crea monstruos. Y entonces esos monstruos son esas mujeres, y no son monstruos, sino son seres complejos que están siempre cocinando, y que es una cocina que es como un centro de operaciones de brujas, ¿no? Entonces ese es como el statement o la declaración abierta contra el status quo del momento de estas mujeres, ¿no? Una manera de usar ese poder interno, esa intuición, esa magia y llevarla a todo lado con sus pinturas, en murales, en todo. Entonces, una vez que ella estaba en Nueva York, quiso salir de ahí muy rápido. Este es Max Ernst, eso era cuando estaban juntos en Francia. Y después en México encuentra o conoce un fotógrafo muy próximo a Roberto Capa, no me acuerdo cómo se llama verdaderamente, pero su apodo es Chiqui. Ella escribió un libro que se llamaba, también hizo un cuadro que se llamaba Chiqui es ton país. Quiere decir Chiqui es tu país y es México, ¿no? Ahí ya era mudó para México. Se casó con este hombre y con este hombre fue con el que tuvo 2 hijos y quedó con él hasta que murió, claro. Una mujer muy compleja, entonces tenía diferentes romances de un lado para otro y parece que no fue una vida tan rutinaria y conservadora como se imaginarían en esa domesticidad en la que habitó, pero en la que fue muy rica en producción artística. Por ejemplo, ahí ven ustedes las figuras de hombre, mujer, bestia, ¿no? Que son tan presentes, o de las sacerdotisas magas que están siempre viendo apariciones y que todo habla, los muros hablan, las paredes hablan, el aire, el viento, la tierra, el fuego, todo les habla, conectadas con la naturaleza. Entonces, sí, eso básicamente es esa idea del sagrado femenino en ella, que es muy evidente, ¿no? Esta es una pintura de ella, la sacerdotisa, de High Priestess, que hicieron un tarot a partir de, bueno, ella lo hizo como tarot en pintura, formato gigante, pero hace unos años esta editora inglesa reprodujo esas pinturas en versión tarot. Son absolutamente, son divinas, son muy lindas, llenas de riqueza, simbología, color y su propia versión y su propio juego sin reglas fijas, ¿no? Hay ciertos códigos de símbolos, pero ella los extrapasa a veces y juega con ellos para tampoco hacer declaraciones fijas, porque también declaraba que nunca gustaba que las obras no eran para analizarlas, las obras de ella, era para sentirlas, entrar en ellas y abrir un portal a varias dimensiones. Entonces, una mujer bastante conectada con el más allá, ¿no? Y que también, pues dentro del surrealismo, que fue el movimiento en el que estuvo siempre circulando en diferentes lugares, pues André Breton comenzó ya en los años 30
a proponer o hacer que el esoterismo y la magia y el ocultismo fueran como materias obligadas del currículum de los surrealistas. Entonces estas mujeres que llegaban con esos intereses ya de entrada, pues ahí encajaban y lograban sentir que era un ámbito propicio para ellas, aun cuando dentro de estos ámbitos también había mucho, claro, machismo, porque ellas no tenían el mismo estatus que tenían los hombres, ¿no? Yo pienso que se habla mucho más de los hombres que de ellas. Claro, ahora eso está cambiando. Sí, entonces básicamente ella hablaba también mucho en sus escritos sobre cuando estaba en ese sanatorio mental. Ella dice, tengo que salir de aquí, tengo que sudar para sacar todo este daño que me están haciendo, ¿no? Tengo que limpiar, tengo que encontrar hierbas. Era como esta conciencia de ese poder que siempre estaba dentro de ella, pero que quería accesar una otra conciencia que estaba fuera de ella para elevarse en medio de toda esa adversidad, ¿no? Ahí es lo más duro de que se ve ese proceso de lo sagrado femenino, de la mujer salvaje, de la llama intrínseca que no para y que hace que siga adelante sin importar que el mundo se le esté cayendo y que esté en un sanatorio mental donde no podía pintar, porque su sanación era la pintura. Entonces ya después que ella se escapa y llega a México, pues ahí entra en contacto con toda esta idiosincrasia mexicana, rituales indígenas, chamanismo, y eso pues se conecta con su pasado celta, porque su madre irlandesa y la niñera irlandesa, con esa fuerza y esa intensidad del catolicismo bien dogmático, pues ella sacó de eso el misticismo y ahí fue cuando empezó a aflorar en su ser ese interés por lo místico. Entonces ahí se junta, estando en México se junta ese pasado celta y la presencia vívida del surrealismo como vida, que no es verdaderamente una escuela, sino es un modo de vida y que en América Latina, en el Caribe y por estos lugares se siente y es el cotidiano, ¿no? Entonces ahí con estos rituales ella afloró aún más y su obra verdaderamente se expandió y llegó a otros niveles, ¿no? Y siempre sus obras iban a eso, de dejar el pasado atrás. Miren estas figuras, por ejemplo, son, ¿no? Es que son muy simples, pero siempre tiene, ¿no? Los animales, las figuras mitad hombre, mitad caballo, mitad cabra, o mitad mujer, mitad otra cosa, mitad criatura, y símbolos sutiles alrededor y de construcción de símbolos. Entonces y la sutileza, ¿no? Este es el libro que se llama Allá abajo, pero traducción al portugués porque no lo tenía en inglés. Y este es su primera pareja, su primer amor, Max Ernst, también artista del surrealismo. En ese momento que estaban juntos, pues ven, esto es trabajo de él, la pareja zoomórfica. Todo este juego de realidades chamánicas, ¿no? Que estaba tan fuerte en los surrealistas, pues ahí eh, atraviesa el trabajo de ella y llega hasta él, ¿no? Entonces ahí no se sabe quién influencia a quién. Yo creería que más ella, él en esa obra anterior. Aquí sí ven, por ejemplo, men shall know nothing of this. Los hombres no deberían saber nada más de esto. Conocimientos místicos que eran considerados dogmas secretos. Porque también Breton estableció en ese currículo de incorporar el esoterismo y abrirse a la fuerza de la magia para conectar más y hacer un arte más de quiebre al status quo, pues él, dentro de su librería encontraron, claro, estos libros de Félix Lévy, que escribe, tiene 3 tomos sobre los dogmas y rituales de la magia, historia de la magia, y hay otro más, y esos se volvieron los libros de referencia en ese periodo de los surrealistas, ¿no? Miren eso, y también las ensoñaciones, los momentos en que los sueños inspiraban todo, ¿no? Era muy importante en la vida de esta artista, de Leonora Carrington, que a veces ella no sabía si estaba soñando o si estaba teniendo una alucinación, pero todo salía en su obra, ¿no?
Entonces ahí, en ese misticismo, ella encontró esa zona de confort que se tradujo en sus pinturas, supremamente místicas, supremamente ricas en conocimiento de múltiples dimensiones, y que da un trabajo por años para seguir estudiando y viendo sus obras, aun cuando a ella no le gustaba que se estudiase y se viese, sino que se vivenciara, ¿no? Que fueran puertas para dos dimensiones diferentes. Entonces, básicamente eso es lo que hace este tipo de arte. Cuando la magia, el arte se juntan y llegan las fuerzas femeninas de la creación, se puede recrear un universo tan real que solo ver una pintura puede detonar otro tipo de procesos que abran otro tipo de puertas en el inconsciente, tal como en los rituales chamánicos de rapé, ayahuasca, peyote, ¿no? Que se practican en América, Centroamérica, México y en Sudamérica mucho, ¿no? En estos países. Esos rituales son bastante importantes en la inspiración también de estas artistas, que eran bastante organizadas en ese aspecto a la hora de producir. Cuando Leonora Carrington entabló amistad con Remedios Varo, que es argentina y que vivió en México, eran vecinas, de hecho, y compartían esas domesticidades, intercambiaban, ¿no? Pistas, decían, vamos, tú cuidas a los niños, yo cuido a los míos, vamos todos juntos con los niños, tú y yo, y trabajamos, ¿no? Entonces, entre esa cotidianidad femenina, resolviendo los problemas existenciales de ella para no quedarse estancada sin realizar su potencial, ¿no? Esa es la fuerza intrínseca de un sagrado femenino que quiere aflorar, ¿no? Esa mujer salvaje que no se rinde. Y esa obra es totalmente eso. Y la vida de ella es supremamente interesante, ¿no? Esta es una obra que hizo Max Ernst, su exnovio. Se llama Leonora en la luz de la mañana, 1940. Pero es curioso porque yo encontré esta obra en el libro que conseguí en la colección del Museo Peggy Guggenheim cuando estuve visitando la Bienal de Venecia. ¿No? Que es interesante ver cómo hubo tanto conflicto y cómo ese relacionamiento que tuvieron Leonora y Max Ernst, que fue como cruzado por los intereses de patronaje ¿no? y mecenazgo de Peggy Guggenheim con los surrealistas, pues no quebró la personalidad de Leonora, porque bueno, de admirar eso, que no tocó esa parte. En ese libro yo pensaba que no iba a encontrar ninguna obra hecha por Max dedicada a Leonora Carrington, pero fue muy interesante encontrar eso. Claro, no es de la colección Peggy Guggenheim, pero sí está incluido ahí, porque, bueno, valioso para los surrealistas fue ese interés profundo de Peggy Guggenheim de querer rescatar las obras durante la Guerra Mundial, llevar todo para Nueva York y también contribuir en esa chispa y ese cambio de la historia que hizo que todo se mudara para Nueva York en el momento en que París era central en las artes, ¿no? Era la ciudad de la emoción y de la vanguardia. Pero entonces aquí hablando de nuevo sobre estos rituales de estas mujeres para pintar, ellas eran tan conectadas con los astros y con la naturaleza, magia total, que ellas pintaban en los momentos, por ejemplo, Leonora Carrington, con un momento astrológico perfecto, quizás Mercurio retrógrado no pintarían, porque tal vez se va todo, se estanca, no avanza, pero buscaban el tiempo astrológico perfecto y un estado psíquico particular, fuese llegando ahí después de una meditación o a través del consumo o del acompañamiento de sustancias o plantas sagradas, ¿no? Consideradas sagradas por los indígenas mexicanos en el momento, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que hay que resaltar, ese tipo de arte que se produce cuando se tiene ese tipo de personalidad y ese tipo de vida, esa trayectoria y ese tipo de herramientas para reaccionar a los acontecimientos que tuvieron en esa vida. Una fortaleza y una creación que sale de un lugar casi mítico, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra que ella hizo de su ex, en ese momento cuando ya todo se estaba enfriando, imagino. Y siempre tiene los caballos muy presentes en su obra, ¿no? Como símbolos de esa libertad o denuncia de esa no libertad que en el momento sentía.
es Max Ernst, Rendezvous avec des amis, obras de él. Y esta es parte de los libros, los cuentos de ella que son fascinantes. Y ella ya, bueno, bastante más antes de morir, pero ya en otra versión de mujer sabia, ¿no? Anciana sabia. Y básicamente es eso, los invito a investigar más y a ondear más en la vida de esta mujer que es muy interesante. Y ondeando por ahí en la vida de Leonora Carrington van a entender muchas cosas del mundo del arte, de la época y de la actuación de otras mujeres también y de las relaciones entre las energías. Quiero agradecerles e invitarlos a que hagan esa tarea. Si tienen preguntas, aquí estoy para responder. Muchas gracias, Laura. Si quieren preguntar algo, aquí está el micrófono para comunicarse con Aurora. No. Sí, claro que sí. El público quedó. Sí. Y eso que fue corto, yo podía hablar por horas y horas, pero la idea no es dormirlos a todos. Ahí son los datos más importantes. Aquí hay un comentario. Hola Aurora, te habla Carmen Inés Santos. Encantada de volver a ver. Mira, más que una pregunta, es un comentario, felicitarlos a ustedes por Alcalá, aquí, por esta ponencia, me encanta, esta artista. Y como ella dice, más que intentar descubrir o entender su obra, es dejarse afectar, y eso es lo que me encanta de la obra de ella. Más que nada era eso, me encantó ver que tú ibas a hacer la ponencia. Tengo un libro de ella y hoy comencé a ojearlo y digo, wow, la verdad que ni recordaba que tenía el libro y de verdad que les invito sí, a todos a seguir la obra de ella porque es verdaderamente mágica. Eso era todo. Ok, gracias. Aurora, deja de compartir la pantalla para que te veamos más grande. Sí. Entonces paro compartir, ¿no? No, exacto, dile dejar de compartir y te vamos a ver más grande. Voy a comentar también que hay una novela de Elena Poniatowska que se llama Leonora, que es sobre Leonora en su vida. La encuesta había, no sé si hay todavía, pero está la encuesta de ese libro. Sí, Muy interesante también, narra toda la historia de Leonora desde niña rebelde hasta ya señora consagrada, maga mayor, cuando muere en México. ¿Algún otro comentario o pregunta? Nuestras tertulias de ADA son mensuales. Nosotros comenzamos a finales del año pasado con una tertulia sobre el arte africano, la influencia de arte africano en el arte dominicano, de María Fáez. Aurora es la segunda y vamos a seguir cada mes con una tertulia nueva. En Instagram y en Facebook está ADA, Asociación Dominicana de Historiadoras de Arte, ahí publicamos las próximas tertulias. Vamos a ir cambiando de sitio, volveremos aquí al centro en marzo con una tertulia sobre el proceso de la inmersiva de Bantobar. En febrero tenemos otra tertulia de Paula sobre nuestra asociación, de su vida, su vida de 2 años y pico, de bebé a la niña, como dijimos. Y así cada vez más vamos a seguir, así que esperamos a verlos en nuestras próximas actividades. Me quiero decir algo, Elena. Hay un brindis, dice Raulina, abajo de un vino y un jugo. Paula, ¿quiere decir algo también? Sí, buenas noches a todos nuevamente. Gracias, Aurora. Excelente este enfoque que estás dándole a la obra de Leonora Carrington, sobre todo en ese contexto de revalorización de la obra de la mujer artista. Yo creo que es supremamente interesante. Este enfoque que de una manera u otra todavía la academia no ha asumido,
Creo que eres una de las primeras personas que abordan la obra de ella desde una noción tan íntima como el sagrado femenino. Creo que es supremamente interesante y cómo de una manera u otra se van cayendo, derrumbando todos esos prejuicios relacionados con el tema de la magia, con el tema de la intimidad, de la intuición, de todos aquellos atributos que pertenecen a la mujer, que también los debe tener el hombre, pero bueno, en la mujer lo tenemos muchísimo más marcado. Me ha gustado muchísimo pues tener esta nueva versión, esta nueva visión del proceso creativo de ella, de cómo su vida incidió de una manera tan fuerte en su práctica. Pienso que eso es fundamental. Y también el hecho de que una mujer en esta época pudo entrar con esa fuerza en el movimiento surrealista. Hace poco en nuestro país tuvimos una gran exposición inmersiva de Mantobar, o sea que el surrealismo de una manera u otra en nuestro contexto está teniendo una revalorización a partir de artistas dominicanos con una dimensión más global, más universal. Y también quería comentar que dentro de los proyectos investigativos de la ADA, de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, pues precisamente está con esta investigación sobre el surrealismo dominicano, encontrar todos estos enlaces que tiene este movimiento que sigue vigente en nuestro país, con muchos artistas que lo cultivan, y que también pues tuvimos la posibilidad de en los años 40 tener la presencia de André Breton en nuestro país. O sea que tu charla, tu tertulia, tu enfoque de una manera u otra enriquece con este proceso que estamos viendo en las artes visuales de la República Dominicana. Mejor de ahí, de verdad, yo creo que nos has dejado dentro esa curiosidad de seguir ahondando en la obra de ella. Yo no conocía que tenía un tarot, que había un tarot de Leonora, porque generalmente todo el tema de la magia está muy asociado al masculino. Exacto, exacto. Pero también toda esa riqueza gráfica, todo ese grafismo que hay en su obra, yo creo que es importante poderlo destacar. Me encanta que en la audiencia tenemos diseñadores gráficos, tenemos artistas, tenemos también a nuestro querido Dagoberto Tejada que nos acompaña. Ay, qué bueno, wow, qué bien. Realmente es un público. Hablando de magos. Carmen, o sea, tenemos aquí el arte, la creatividad en pleno escuchándote. Ay, qué maravilla. Ay, gracias. Qué honra. De verdad que sí. Los animo, que esta niña está muy lejos, señor, está en Sao Paulo. Si alguien quiere hacer una pregunta, ya que quiere comentar algo. Ana Gomera, gracias. Yo pienso que estas iniciativas son en este momento un desafío muy importante, pero al mismo tiempo un aporte que de una u otra manera rompen con toda una serie de prejuicios y sobre todo nos dan otra dimensión de la vida en términos del arte y en términos de la magia. Sin magia no hay vida. Eso, muy bien. Bellísimo. Qué lindo. Marisabel, ¿quieres decirle algo? Bueno, no se anima alguien más. Jóvenes, esa juventud, esa sabia, ¿eh? Yo creo que estamos juntos. Julie, ¿te gustaría comentar algo? Tú como artista, sería interesante. Sí, bueno, es asombroso la imaginación de la artista. Siempre la he admirado muchísimo. Toda su creatividad, ese mundo, esa fantasía.
Es una cosa impresionante. Y nada, yo creo que todos los escritores tenemos que ir ahí, llegar ahí. Mirar todas esas mujeres que fueron así tan diferentes, que tuvieron una obra, su vida y su obra, iba todo junto. Nada, hay mucho que decir. Mucho que decir. Mi profesora de los 80, Victoria, María Moreno, María Moreno. Nada de eso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces agradecemos la presencia de todos ustedes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ada.org, en Instagram, en Facebook, en la web también, donde pueden tener pues más conocimiento sobre las actividades que realizamos y las maneras de afiliarse, ser amigos de la ADA, de vincularse. Y bueno, vamos a agradecer para culminar a Aurora Martínez. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Gracias a Vamos a ustedes. brindar por tu conferencia, que ahora tenemos un pequeño brindis como el Centro Cultural Las Reservas, a quienes agradecemos nuevamente darnos la oportunidad de este espacio tan maravilloso. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes.